Hola a todos, yo soy Valeria Lorduguín y esto es Tengo Diabetes. En México, la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que ya es momento de ocuparnos de este tema, de saber más, de informarnos bien. Y para eso estamos aquí. Acompáñenos. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué tipos de diabetes existen? ¿A qué edad me puede dar diabetes? ¿Qué es la insulina? ¿Todos los alimentos tienen azúcar? ¿Quién o quiénes atienden la diabetes? Si mi mamá tiene diabetes, ¿yo voy a tener? Y hoy tenemos el gusto de estar acompañados por la doctora Angélica Martínez, endocrinóloga pediatra, y por la doctora Lucía Hernández, nutrióloga clínica. Bienvenidas. Gracias. Hola Valeria, mucho gusto estar aquí. No, gracias a ustedes. Y a ver, la primera pregunta y más importante, ¿qué es la diabetes? Bueno, eso es muy importante de poderla entender. La diabetes es una enfermedad crónica en el que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre, por una falta completa o parcial de la insulina o porque la insulina no se produzca de forma adecuada. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Entonces, es lo que podemos entender. Si te lo pongo un poquito más claro, te voy a explicar lo normal para que podamos entender qué es la diabetes. Entonces, lo normal es que cuando nosotros comemos, se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Esa azúcar es la que nos va a dar energía y la responsable es la insulina. Digamos que la insulina es como la llave que abre las puertas a los tejidos para meter ese azúcar al cuerpo y darnos energía. Entonces, si nosotros no tenemos insulina o no funciona bien, los niveles de azúcar se elevan en la sangre y eso se conoce como diabetes. Exacto. Y es importante aclarar que no solamente cuando comemos cosas azucaradas, sino también, por ejemplo, arroz u otros. Efectivamente, todo el alimento tiene azúcar, ¿no? Entonces, ese azúcar se va a convertir en el momento en el que utilicemos esa energía de forma inmediata y lo demás se va a guardar en grasa, pero lo mismo es la fruta, la verdura, los cereales, todo el grupo de alimentos y no solamente esta comida azucarada o la comida chatarra. Exacto. Y hay tipos de diabetes, ¿verdad? Sí, existen varios tipos de diabetes. Las dos principales, o más bien a los que me voy a enfocar primero, son las dos más frecuentes. La diabetes tipo 1, que es la que se conocía como diabetes juvenil o insulino dependiente, es la que se daba en niños, ¿no? Y esta es una elevación del azúcar porque nos falta insulina. En la mayoría de ellas es porque el páncreas de alguna manera se agotó, esas células se murieron y dejan de producir insulina. El páncreas es el responsable de generar la insulina, que es esta llave que tú decías para transformar en energía. Nosotros tenemos aquí en el abdomen un órgano que se llama páncreas. Ese páncreas es el que libera la insulina y de una forma sencilla de entender es que es la llave que abre la puerta a los tejidos para meter ese azúcar y que pueda funcionar. Este tipo de diabetes es mucho más frecuente en niños, ¿no? Y generalmente hay dos picos de presentación muy importantes, que es entre los 5 y los 7, otro en la adolescencia, pero se puede presentar a cualquier edad. Y en ellos se requiere de insulina desde el diagnóstico. ¿Y esto es genético? ¿Se transmite de padres a hijos siempre? Bueno, en realidad hay cuestiones que son inmunológicas, doctora. En cuanto a la diabetes tipo 1 es mucho el factor genético, ¿no? Entonces, son estas cuestiones en el que hay células que se producen y que desarrollan para atacar al páncreas que se llaman anticuerpos. Pero en general, cuando alguien tiene diabetes tipo 1 en la familia es un caso aislado. Cuando existe que la mamá o el papá tiene diabetes tipo 1, tiene un 5-7% de riesgo de desarrollar diabetes ese niño. Pero si estamos hablando de otro tipo de diabetes, que es el tipo 2, la genética sí cambia completamente. El tipo 2, ¿a qué nos referimos cuando decimos diabetes tipo 2? Ok, ese es el otro tipo de diabetes que tenemos, que se conoce y que está muy frecuente. La diabetes tipo 2 es la que se conoce que antes era del adulto y la no insulino dependiente. No, ese término no es correcto y ahorita te voy a explicar por qué. En cuanto a la diabetes tipo 2, sí se produce insulina, pero esa insulina no funciona de forma adecuada. Digamos que su acción está limitada. Hay como una barrera en la que la insulina no puede actuar, esa llave no puede abrir esa puerta y entonces pues la respuesta que tenemos es la elevación del azúcar.
Esta es la que se daba anteriormente en adultos y se decía era la diabetes del adulto, pero en realidad no, porque ahorita estamos viendo con este boom, esta pandemia de la obesidad a nivel de todos los grupos de edad, incluyendo los niños, la diabetes tipo 2 también se está dando mucho en niños y en edades muy tempranas. Podemos decir que la obesidad es un factor de riesgo, entonces. Así es, en la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2, que es la que predomina principalmente en México, la diabetes tipo 2 está dada principalmente por una carga hereditaria, por una carga genética muy importante. Habitualmente sabemos que cuando uno de los dos papás tiene diabetes, el 50% de los hijos inevitablemente va a tener diabetes. Así, y esto se reproduce de manera directa, es decir, si los dos papás tienen diabetes, todos los hijos inevitablemente van a tener diabetes. Como comentaba la doctora, hay diferencias importantes entre que si a mí me diagnostican diabetes a los 50 años, a los 30 o a los 18. ¿Por qué? Porque el proceso de las complicaciones se va a presentar de manera más temprana. Entonces, esto es muy grave porque, repito, ahorita, como comenta la doctora, con la pandemia de obesidad que hay, se presenta la diabetes tipo 2 principalmente en jóvenes, en adolescentes, y las complicaciones evidentemente se presentan antes. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es la obesidad. Muchas veces en la consulta de nutrición propiamente llegan los pacientes pidiendo ayuda o apoyo en la cuestión solamente de control de peso. Nosotros, yo específicamente como nutrición clínica, lo que hago para cualquier tratamiento, para cualquier plan de alimentación es hacer un check-up de estudios de laboratorio. ¿Cuál es la sorpresa? Que la gente, los pacientes habitualmente llegan para un control de peso, pero no conocen que tienen ya un problema ya estrictamente de diabetes, ¿no? Entonces, ahí la prioridad en la consulta cambia, porque la prioridad va a ser controlar propiamente las complicaciones metabólicas, el azúcar, triglicéridos, colesterol y todo esto, y no el sobrepeso propiamente. Claro, hay que abordarlo de manera integral, ¿verdad? Así es. Por eso nutriólogas, endocrinólogas, bueno, y hay un número, también psicólogos, es decir, la diabetes es algo que afecta hasta a toda la familia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es un punto, Valeria, importante, porque entender que una sola persona no puede tratar esto, ¿no? Esto es un manejo multidisciplinario y bueno, ya lo verán posteriormente, cuántos medicamentos, cuántas insulinas, qué es lo que debemos de hacer, estricto plan de alimentación, ejercicio, etcétera, pero lo tiene que tratar el médico de contacto, ya sea el médico general o el pediatra o el médico internista, lo tiene que tratar el endocrinólogo, ¿no? De niños o de adultos para ver esta área, nutrición para poderles dar un plan de alimentación y corregir ciertos hábitos, incluso el psicólogo, ¿no? Porque muchas veces esta parte de dar un diagnóstico, la palabra diabetes estremece, ¿no? Y luego de primera vez, si tú vas a consulta por una cosa y te dicen tienes diabetes, pueden entrar en una etapa de negación en el que tú puedes dar el mejor tratamiento, pero si ellos no lo aceptan y no lo conocen, el tratamiento es un fracaso. Y además quizás la gente no sabe siempre todos los trastornos que puede generar, las complicaciones gravísimas que puede llegar. Hay un índice de mortalidad muy grande en México a causa relacionado con la diabetes, ¿verdad? Mira, en realidad aquí hay como dos cosas muy importantes. Una, como comentamos, es un trabajo multidisciplinario, pero además muchas veces eso ya empieza como a trabajarse comúnmente. El problema es que tenemos al médico y tenemos a la nutrióloga, a la psicóloga, que jamás se comunican. Entonces sí, como que no hay que perder de vista que o solicitarlo o muchas veces uno empieza a identificar, ok, yo hablo con tu médico habla conmigo, o inclusive yo como paciente solicitarlo, ¿no? Oiga, póngase en contacto con mi médico y demás. Y la otra, el otro problema por el que se presentan principalmente las complicaciones es que no duele. Entonces nos podemos encontrar de repente pacientes que andan con 300, 350 de azúcar y andan caminando, andan trabajando, andan haciendo mil cosas y entonces no duele. Por eso es tan importante también hacer chequeos periódicos, de manera periódica y de tal manera que podamos identificar estas cosas porque no duele. Exacto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hablamos de la obesidad, ¿qué otro? Bueno, como te mencioné, la diabetes tipo 1 en realidad es algo genético y no hay nada que prevenir. En la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. Hay cosas que nosotros no tenemos a nuestro alcance, por decir, nuestra población es más propensa. Nosotros como latinoamericanos tenemos mayor riesgo de diabetes y eso, bueno, nosotros no lo podemos controlar, pero si sabemos que estamos en esta población, pues obviamente es tratar de evitar otros
factores de riesgo como pudiera ser la obesidad y obviamente pues estarnos checando, como comentas Lucía, y que esto pues obviamente detectarlo a tiempo, ¿no? Otro de los factores de riesgo pues es la falta de la actividad física, ¿no? El sedentarismo, bueno, ahorita ya utilizamos el carro para ir a la farmacia, para ir al súper, ya realmente no caminamos prácticamente nada. No, ni siquiera el carro, lo puedes pedir al súper por internet y ahí te quedas. Exactamente, ¿no? Los niños ya todo el tiempo su actividad es estar frente a la televisión, a un videojuego, y su ejercicio simplemente es mover los dedos, ¿no? Por eso mismo, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Hay manera? Sí, completamente, ¿no? En esta parte ahorita Lucía a lo mejor nos mencionara la parte de nutrición, es cambios de hábitos de alimentación, pero en cuanto al ejercicio se recomienda una rutina, ¿no? De ejercicio 20, 30 minutos al día, por lo menos 5 días en la semana. No hay un ejercicio más eficaz que el otro, no te voy a decir que el fútbol hace mucho más que la natación, no, cada ejercicio es diferente y cada persona decidirá cuál hacer en base a lo que le guste, pero sí es importante realizarlo. Por lo menos moverse, salir, darle una vuelta, no necesariamente ir y hacerse atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero sí moverse, sí ejercitarse. Definitivamente. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Normalmente los pacientes, cuando la pregunta es obligada en la entrevista, ¿no? Hace ejercicio, realiza algún tipo de actividad física, y la gran mayoría de los pacientes de verdad es como una resistencia a decir no hago ejercicio, ¿no? Normalmente siempre dicen, no, sí, es que yo en la oficina camino un montón, es que yo en la escuela, es que yo esto y demás, saco el perro y demás. Entonces sí es como muy importante aclarar que eso no cuenta como ejercicio, porque de repente se dicen, es que yo voy y hago compras y demás y camino muchísimo tiempo, ¿no? Eso es algo importante, eso no es ejercicio, es actividad física diaria. Exacto. Y eso no cuenta como ejercicio. O sea, lo importante sí es tener un tiempo específico para una rutina específica en un lugar específico. Eso cuenta como ejercicio, porque somos muy dados a decir, no, pues es que yo camino, ¿no? Y subo las escaleras 3 veces en donde trabajo y demás. Hay gente que es peor todavía. Sí, completamente no se mueve absolutamente. ¿Y qué otro tipo de diabetes? Sé que hay diabetes gestacional, ¿verdad? Hay otra que podemos considerar como el grupo 3, ¿no? Y esta es como caracterizada por, ya sea, se puede dar por medicamentos o por enfermedades. Si nosotros administramos un medicamento que nos condiciona inflamación o daño del páncreas, puede ser que en algún momento nos dé diabetes. En estos casos, si el estímulo es un corto tiempo, una dosis no tan alta, a lo mejor pensando en los esteroides, la diabetes puede ser algo transitorio, entonces puede ser en cierto punto reversible. Pero si estamos hablando que es una enfermedad que involucra daño del páncreas, puede generar una diabetes para toda la vida. Y otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es la del embarazo. Y esta se da a partir de las 20 semanas del embarazo. Una mujer que antes de las 20 semanas tiene diabetes, ella ya tenía diabetes y no se conocía diabética. Pero esta del embarazo es a partir de las 20 semanas y tiene hasta los 3 primeros meses de que nazca el bebé para que remita. Si esa diabetes no remite, ella va a quedar con diabetes de por vida igualmente. La diabetes se ha transformado en un problema grave en México. Y tenemos que estar atentos a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, porque cualquiera de nosotros está propenso a vivir con diabetes. Recuerda medir tus niveles de azúcar antes, durante y después de realizar ejercicio. Esto te ayudará a tener un mejor control de tu peso y de la quema de calorías. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿La diabetes se puede prevenir? ¿Qué estudios se deben de realizar para diagnosticar la diabetes? ¿Qué es la prediabetes? Si me dan un susto, ¿me puede dar diabetes? ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene diabetes? Y continuamos aquí en Tengo Diabetes, platicando con la doctora Angélica Martínez y la doctora Lucía Hernández. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, los síntomas son, no importa si es un niño o un adulto, los síntomas de diabetes son exactamente los mismos. Empiezan a tomar más agua de forma descontrolada y mucho más de la habitual. Empiezan a orinar mucho más veces al día, incluso el niño o el adulto empieza a pararse a orinar en la noche cuando realmente eso ya no lo hacía. Empiezan a comer de más en etapas iniciales, pero a su vez también empiezan a bajar de peso porque hay un desgaste. Entonces empiezan a comer porque no hay ese azúcar que puede entrar y darles energía, pero a su vez como no tienen esa energía empiezan a desgastarse.
Fíjate que eso es algo fácil, que a nosotros nos da una alerta muy importante en consulta, ¿no? Que hay pacientes que refieren que tienen mucha hambre. Un paciente con diabetes que tiene que tiene mucha necesidad de comer, que tiene mucha hambre, se traduce casi en automático a que es un paciente descontrolado. Entonces aquí es muy importante porque, como les comentaba hace ratito, esta llave que no ayuda, que no abre para que entre y se pueda utilizar el azúcar, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro no registra, el cuerpo no registra que ya comió y entonces quiere seguir comiendo, quiere seguir comiendo, quiere seguir comiendo. Entonces, en el momento que el paciente se empieza a controlar, empieza a disminuir esa necesidad por comer mucho. Esa como ansiedad. Exacto. Pero es una ansiedad que muchas veces juzgamos, que muchas veces criticamos, pero en realidad es una ansiedad producida por la misma enfermedad. O sea, mucha hambre, mucha sed. Mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, pero a la vez pierden peso. Claro. ¿Y hay algún dato clínico? Por ejemplo, nace mi bebé. Yo puedo predecir de alguna manera que va a ser diabético, que va a vivir con diabetes. Eso es algo importante de aclarar, ¿verdad? No está bien decir diabético, juzgar, poner ese rótulo. Yo creo que eso es importante porque así como es tener diabetes, tener gripa, tener cualquier enfermedad, no te voy a catalogar como tú eres el diabético, sino tú eres alguien que cursas con diabetes y que te puedes controlar, ¿no? Entonces, entender que la diabetes no se cura, solamente se controla. No hay ningún dato específico que yo como mamá pueda determinar y saber si mis hijos van a tener diabetes y de qué forma prevenirlo. La diabetes tipo 1, desgraciadamente, en el momento en el que da los síntomas, son unos cuantos meses o días antes que se desarrolla la enfermedad. Pero ¿en quiénes sí podemos prevenir? En la diabetes tipo 2, porque hablamos que la diabetes tipo 2 genera como una barrera, esa resistencia en la que la insulina no puede actuar de forma adecuada. Y el factor más importante del que hablamos es la obesidad. Entonces, ¿en quiénes sospechar? Niños o adultos que tengan obesidad son personas que se tienen que estudiar. Si a eso le aunamos a que nuestra población es más propensa, a que mamá o papá tienen diabetes, que ellos son obesos, que la mamá tuvo diabetes durante el embarazo o que fue un niño de un peso más de 4 kilos al nacimiento, ellos tienen mucho riesgo de desarrollarlo. Y nosotros quizá como papás o como médicos, ¿cómo podemos sospechar en qué niño tiene todavía más riesgo? En aquel que presente acantosis nigricans. Ese dato, ¿cómo lo sabemos? Es cuando tienen el cuello negro, las axilas negras, la ingle negra, esa hiperpigmentación, ese engrosamiento de la piel nos traduce que esa insulina no está funcionando bien. Es un dato. Exactamente. Entonces, una persona con obesidad y una persona que tiene estos datos de la piel, hay que estudiarlo para poder detectar si está todavía en una fase que se puede prevenir la diabetes o que ya está cursando con diabetes y lo desconoce. ¿Y qué estudios se deben realizar? ¿Cuáles son los estudios que yo, teniendo o no esa sospecha, tengo que hacer? Bueno, forzosamente es la glucosa. Si nosotros no tenemos los niveles de azúcar, no podemos diagnosticar la diabetes, ¿no? Entonces, la elevación del azúcar puede ser en diferentes formas. Se mide en ayuno, con 8 horas de intervalo. Si nosotros tenemos más de 126 con un ayuno estricto de 8 horas, podemos considerar la diabetes. Si alguien ya tiene síntomas como que esté orinando más, tomando más líquidos, perdiendo peso y tiene una glucosa en cualquier momento del día, más de 200, ese paciente ya tiene diabetes. Hay otros estudios que es como la curva de tolerancia a la glucosa, ¿qué es eso, no? Entonces, son estudios ya más específicos que nosotros los médicos los pedimos, en el que tomamos niveles de forma inicial, damos una carga de azúcar y vemos ese organismo cómo responde en un determinado tiempo. En este caso son 2 horas, entonces podemos determinar a las 2 horas cómo está respondiendo. Si a las 2 horas tiene más de 200, también es diagnóstico de diabetes. Ok, entonces si una persona en su casa sospecha, tiene que concurrir al doctor sí o sí, y ahí le va a mandar esos estudios. Es correcto. Mira, también algo muy importante es que si yo sé que mis papás tienen diabetes, si yo tengo sobrepeso, si yo fumo, si no ejercicio y demás, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar un poco al contrario? ¿Tengo una carga genética? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar mi estilo de vida, tengo que modificar mis hábitos de alimentación, tengo que disminuir el consumo de azúcares, y azúcares... tenemos diferentes tipos de azúcar. Tenemos azúcar complejo, azúcar simple. Azúcar simple se traduce en prácticamente lo que son los dulces, los jugos, todo lo refinado, toda la pastelería refinada, y los complejos. Actualmente la premisa es consumir principalmente carbohidratos complejos, las cuestiones, todo el pan integral, verduras, frutas y demás. Pero sí es importante resaltar que todo esto finalmente se traduce en azúcar.
Entonces, por ejemplo, es muy común que nuestra población también consume muchos jugos. Les digo, los jugos son para los peores enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando establecemos un plan de alimentación, que no debe de ir más allá, se debe de personalizar, pero no debe de incluir más de 2 frutas al día, más de 1 o 2 frutas al día, dependiendo de cada quien y de las necesidades de cada individuo. Sin embargo, si nosotros, esto es un ejemplo muy claro, el jugo de naranja. En el jugo de naranja, para que tú hagas un vaso decente de jugo de naranja, no vas a ocupar una naranja, vas a ocupar al menos 4 o 5 naranjas. Entonces ya no estamos hablando de que te estás comiendo una fruta, sino ya te estás comiendo 6 frutas. Y de repente tenemos la mala idea de que tomar es saludable, ¿no? Exacto. De que Mejor tomar un agua de lo que sea. Un agua de limón, un agua de lo que sea, pero sí estar como muy al pendiente de que no son saludables y de que muchas veces también, sobre todo se da en noviembre, finales de año, que estamos con toda esta dinámica de tomar vitamina C para prevenir infecciones de vías respiratorias y todo esto. Pero estas vitaminas, al paso del tiempo, y digo 10 minutos, al paso de 10 minutos que están expuestos, pierden la vitamina C. Entonces, prácticamente lo que están tomando es agua con azúcar. Azúcar. ¿Y qué pasa con estos mitos que hay? De si me dan un susto, porque es muy común que la gente pues tenga eso como una verdad, ¿no? Mira, como te comentaba hace ratito, la diabetes no duele. Tiene signos que nosotros podemos identificar, pero no duele. ¿Qué es lo que pasa con relación a los sustos? Normalmente tienes un susto, una impresión muy fuerte y demás, ¿y qué haces? Vas al médico, te checa y entonces resulta que te encuentra el azúcar alta, pero no necesariamente significa que el susto sea consecuencia de... El susto lo detonó. Lo que detonó es que fueras al médico, te hicieran una medición y entonces sí detectaran que tienes el azúcar alta, pero no necesariamente significa que fue el susto lo que detonó que tú tuvieras. Y ahí es algo importante que yo creo que hay que mencionar, es esta fase intermedia antes de desarrollar la diabetes. Es lo que podemos conocer como síndrome metabólico y es cuando una persona ya tiene todos los factores, el riesgo para desarrollarlo a corto o a largo plazo. Entonces, todavía en esa fase está como en una parte que si nosotros la estudiamos la podemos revertir. Entonces, ¿qué significa síndrome metabólico? ¿Es la prediabetes? Exactamente, nosotros como a nivel popular podemos decir prediabetes en el aspecto de que ya tiene cierta alteración en el azúcar, cierta alteración en las grasas, en el colesterol, en los triglicéridos, hay acúmulo de grasa en el abdomen y esos factores están como intermedios entre lo normal y el rango de diabetes. Entonces, por eso podemos agarrar como ese intervalo que se llama prediabetes y que, bueno, médicamente lo podemos incluir como en el síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces son estos metabólicos que tienen alteraciones y que si nosotros no actuamos en ese momento, no los detectamos, no los estudiamos, pues el siguiente paso va a ser la diabetes. Claro, eso es súper importante, saber que hay posibilidades de alguna manera revertir o por lo menos mantenerlo, ¿no? Exactamente. Para que no se transforme y que no llegue a tener complicaciones, porque las complicaciones pueden ser sumamente catastróficas. Fíjate que con relación también a los mitos, tenemos como la parte en que te dicen, tienes diabetes, te dan el diagnóstico, ya pasó la parte de la prevención, pero entonces aquí viene otra serie de mitos, ¿no? De que tómate el té, de sabe Dios qué, y no sé qué. Lo curioso es que la gente lo que hace es tomarse el té y no hacer nada más. O sea, no se toma medicamentos, no corrige, no acude a un nutriólogo, no corrige los hábitos de alimentación. Entonces, como que depositan toda la fe en el té. En el milagro. El tener el azúcar muy alta durante mucho tiempo, empieza a dañar los vasos más pequeños del organismo, las venitas más pequeñas del organismo. ¿Cuáles son principalmente estas? Las de los ojos y la de los riñones. Entonces, nosotros tenemos un paciente con diabetes que empieza a tener problemas de la visión, hay que revisar riñón, ¿de acuerdo? Entonces, y normalmente, insisto, llegan porque quieren operarse la vista, cuando ya estamos hablando de una complicación mucho más importante, que es la insuficiencia renal. El paciente puede estar descontrolado, puede no asumir su enfermedad y seguir avanzando, sin que realmente tenga un dolor, ¿no? Entonces ya tenemos por una parte el problema del azúcar, pero la complicación más importante y que tiene más peso actualmente en México es la insuficiencia renal. Y que pueden llegar a necesitar diálisis y eso ya es de por vida y eso sí no se revierte, ¿verdad? Es correcto. ¿Se puede detener? Sí, se puede detener, pero va a depender de cada organismo. Evidentemente, entre más avanzan las complicaciones, entre más avanza la enfermedad, pues la dieta al menos empieza a ser más restrictiva, ¿no? Entonces aquí el mensaje yo creo que para la población es, no tienes que esperarte a que te digan, tienes
estás a punto, estás en una etapa de prediálisis, vas a necesitar diálisis para que entonces asumas tu responsabilidad, para que entonces asumas la decisión de realmente cuidarse. ¿Por qué? Porque además ahorita ya hay muchas opciones. Ya hay muchas opciones de tratamiento, ya hay muchas opciones de alimentación. Y yo creo que también, por ejemplo, el tema de que te lleguen a amputar un dedo del pie, una pierna, esas cosas suceden y es provocado por una complicación de la diabetes, ¿verdad? Exactamente. O un ataque al corazón. Puede atacar el corazón, el riñón, los ojos, disminuye la sensibilidad en las extremidades, ¿no? Y entonces es por eso que el paciente descontrolado no siente cuando le aprieta el zapato, cuando se lastima y eso condiciona que le terminen amputando alguna extremidad, tienen problemas en la deglución, el estómago no digiere de forma adecuada, vaya, tiene afección a todos los órganos. Y algo importante es que un paciente que se diagnostica con diabetes tipo 2, desde ese momento el paciente se le tiene que estudiar todas las complicaciones, ir con el oftalmólogo, valorar la función del riñón, el corazón, porque un paciente que tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 se dice que puede tener 5 a 10 años antes todas estas alteraciones y no haberse detectado a tiempo. Bueno, es un problema, como decíamos, gravísimo. Tenemos que ser muy responsables con respecto a esto y no subestimar esta enfermedad que, como decíamos, y reitero, porque uno dice, no, a mí no me va a tocar. Pues quizás sí, igual y sí. Entonces, estar muy atentos con nosotros, con nuestra familia y ocuparnos de este tema, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que es conocer, ¿no? Entonces, si nosotros... Estar informados. Estar informados, exactamente. Eso es lo que yo digo, estar informados y para eso estamos aquí. Entonces nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, doctoras, por estar hoy aquí con nosotros y aportarnos tanto material invaluable porque realmente es un tema importantísimo, señoras y señores. Los espero el próximo programa. Muchas gracias. Para llevar una alimentación lo más sana y natural posible, elige siempre alimentos hechos en casa con ingredientes naturales en lugar de los industrializados.